días a todos. Bueno, durante el año 2020, en las diferentes reuniones, fuimos recorriendo juntos todo el apoyo del Estado que le brindó al sector privado, vinculado, bueno, lamentablemente con los efectos económicos adversos generados por la pandemia que aún al día de hoy estamos transitando. Y en ese recorrido analizamos mes por mes todas las variaciones originalmente del programa ATP, de asistencia de trabajo a la producción, y después, desde el mes de noviembre, con la opción del programa REPRO, de reconversión productiva, en las últimas dos reuniones del mes de noviembre y el mes de diciembre. Durante el mes de marzo, ya en este ciclo 2021, interpretando que, bueno, que el programa REPRO no iba a durar mucho tiempo más y que no iba a haber muchas más diferencias vinculado con las condiciones y requisitos del 2020, lo que nos pareció muy interesante dar como cierre de estos dos programas de subsidios del Estado, repasar el régimen de caducidad de ambos, ¿sí? Que recordamos que el régimen de caducidad estaba dado por el programa ATP, ya sea por el cobro de salario complementario, como por haber sido beneficiado con el otorgamiento de crédito a tasa subsidiada, y en el programa REPRO estaba dado justamente, bueno, por haber cobrado ese subsidio, ese apoyo del Estado. Y ahí lo que habíamos repasado, cuáles eran las condiciones de caducidad vinculada con el cumplimiento de determinados plazos, de no hacer determinado tipo de actividad, como habíamos comentado, vinculado con la distribución de dividendos, con recompra de acciones, con pagos a sujetos relacionados del exterior o con la adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta a moneda extranjera, y eso vinculado, bueno, con el plazo de 12 o 24 meses posteriores a la fecha de cierre de ejercicio por el cual percibe esos beneficios, dependiendo de la cantidad de empleados, hasta 800 empleados en el primero de los casos y más de 800 empleados en el segundo de los casos. Después, vinculado con el tema, durante el mes de abril, digamos, empezamos a ver muchos cambios vinculados con el REPRO, ya sea con nuevos cambios en las variables, ya sea con nuevos subprogramas que ahora se llaman complementos del programa REPRO, ya sea con la vigencia, ya sea con algo que es tan delicado como las contribuciones patronales con destino al SIPA. Entonces, nos pareció oportuno hacer una puesta al día de este programa a partir de lo que pasó en el mes de abril para proyectar qué va a pasar en el resto del año 2021. Que como asesores, ustedes saben, colegas, tenemos que saber dónde estamos parados para saber cómo planificamos y cómo podemos mejorar en la medida de nuestras posibilidades las capacidades, bueno, financieras de nuestros clientes. Nuestra clásica hoja de ruta, vamos a repasar la introducción, los beneficios, en este caso del año 2020, e inmediatamente después vamos a pasar a analizar la situación del 2021, donde como primer punto vamos a analizar los complementos, que acá llamamos bono turismo, bono cultura y bono sector gastronómico independiente. Vamos a repasar uno por uno. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la vigencia de cada uno de ellos? Inmediatamente después vamos a repasar cuáles son las condiciones del programa REPRO, en este caso la situación actual del año 2021, y vinculada con algunas novedades que acontecieron los fines de ser acreedores del beneficio de los salarios de este mes. Lo que es fundamental, vamos a repasar algo muy nuevo, un decreto del Poder Ejecutivo de la semana pasada, donde establece importantes novedades vinculadas con la exhibición de las contribuciones patronales, que es un tema tan delicado, bueno, para todos los sectores que están sufriendo los efectos económicos de la pandemia. Vamos a hacer nuestro clásico resumen. Y por último, vamos a esbozar una agenda de 2021 con lo que ya sabemos y con lo que nosotros nos imaginamos que hacia dónde vamos a ir con respecto a estos aportes del Estado y, bueno,
para planificar conjuntamente con el cliente la mejor forma de aprovecharlos. Bueno, para repasar ya directamente nos metemos en el tema. ¿De dónde vinimos? ¿Cuáles eran los beneficios del año 2020? Bueno, repasamos, teníamos el beneficio del programa de asistencia al trabajo y la producción, programa ATP, donde tenía dos beneficios en forma concurrente. Uno era la reducción o postergación de contribuciones patronales con destino al SIPA, y el otro era ya un subsidio económico. Primero arrancó con salario complementario de 1 a 2 salarios mínimos vital y móvil por empleado, con el límite, bueno, que ya sabemos de la mitad del salario neto. Eso se otorgó desde los meses de abril a diciembre, porque en diciembre se terminó el programa ATP. Y después, a partir de julio, para aquellos contribuyentes que tenían determinados parámetros mejores que otros, que después se empezaron a llamar sectores críticos y no críticos, se reemplazó el salario complementario, el subsidio por salario complementario, por lo que se llamó un crédito a tasa subsidiada, en este caso a partir del mes de julio. Y recordamos que el crédito a tasa subsidiada, a partir del mes de agosto, sujeto a determinadas condiciones de diferentes resoluciones de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Productivo, se podían transformar en un aporte no reintegrable. Adicionalmente, desde el mes de noviembre, y en algunos casos por opción y en otros casos por obligación por los parámetros, empezó a regir el programa Repro 2, Reconversión Productiva. Ya era un empalme natural con el programa ATP, donde lamentablemente veíamos que la gran diferencia era, primero, vinculado con la reducción de los subsidios, porque de 1 a 2 salarios mínimos vital y móvil, solamente el programa Repro contenía el subsidio de 9.000 pesos por empleado, y adicionalmente, y lo que era peor, no contenía ningún tipo de beneficio, ni de reducción, ni de postergación de las contribuciones patronales con destino al SIPA. Bueno, entonces ya vamos a ver, primeramente del año 2021, hace pocas semanas, como recién decíamos que los importes del programa Repro habían quedado desactualizados, el Estado empezó a hacer subprogramas dentro del programa Macro Repro, estableciendo determinadas cifras adicionales de ayuda, de complemento, como dicen las normas. Y acá nosotros identificamos tres que llamamos el bono turismo, en este caso establecido por la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Turismo, Ministerio de Desarrollo Productivo, la 1/2021, lo que llamamos vulgarmente el bono cultura, en este caso una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura y Deportes. Y por último, lo más novedoso, un bono al sector gastronómico independiente, en este caso una resolución del Ministerio de Trabajo. ¿De qué se trata este bono cultura? Bueno, el beneficio concreto son 4.000 pesos por empleado. Recordemos que esto es complementario al importe que puedan llegar a recibir por el programa Repro, con lo cual estos 4.000 pesos se suman al importe que reciben por el programa Repro. La duración es mensual y la duración está atada inequívocamente con la duración del programa Repro. Lo que sí tenemos que informar es que según las condiciones de esta resolución conjunta, este beneficio es retroactivo a partir del mes de enero. Con lo cual eso es lo que tenemos que tener en cuenta para ver y reclamar este beneficio. ¿Cuál es el alcance? El alcance está en esta norma y el beneficio aplica para los beneficiarios al programa Repro 2, independientemente que la actividad sea clasificada como crítica y no crítica, pero tienen que estar incluidas en el anexo. Y como ejemplo ponemos como acreedoras a este beneficio las siguientes actividades vinculadas con agencias de viajes, hoteles, restaurantes, salones de juego, transporte automotor turístico de pasajeros, transporte marítimo de pasajeros, alquiler de inmuebles para fiestas, entre otras actividades. El segundo subrepro lo llamamos bono cultura, y en este caso el beneficio es un poco más. Son 6.000 pesos mensuales por cada empleado, que recordamos que complementa el beneficio que recibamos por el programa Repro general.
¿Cuál es la duración? Similar a la anterior, está atada a la vigencia del programa Repro, pero es retroactivo a partir del mes de enero de 2021. ¿Cuál es el alcance? Bueno, tiene que ser beneficiados al programa Repro y menciona las siguientes actividades, que vamos a comentar algunas, como por ejemplo son los restaurantes con espectáculo, los cines, los teatros, representación de artistas, composición y representación de obras teatrales, alquilar de inmuebles para fiestas. Fíjense, esta actividad está en los dos, ya sea en el bono que dijimos recién, el bono turismo y el bono cultura, servicio de agencia de venta de entradas, discotecas, entretenimientos, etc. Ahora, por último, pasamos al último complemento. En este caso, este complemento es aplicable al sector gastronómico independiente. Y cuando decimos sector gastronómico independiente, ¿qué entiende la norma? Bueno, entiende que su alcance es no a empresas que están incluidos en el repro general, sino aquellos monotributistas autónomos, ¿sí? Con lo cual, aquellos monotributistas autónomos son acreedores de este beneficio. El beneficio es un poco más que los anteriores, son 18.000 pesos mensuales. La duración también es mensual y está atada a la vigencia del programa Repro General. En este caso no aplica en forma retroactiva, sino que se aplica desde abril en adelante. ¿Cuáles son las actividades a las que estos monotributistas autónomos tienen que tener a los fines de recibir estos 18.000 pesos mensuales? Bueno, las actividades son restaurantes con y sin espectáculo, fast food, bebidas al paso, expendio de comidas, preparación de comidas para vendedores ambulantes, empresas, etc. ¿Cuáles son los requisitos? En los otros dos bonos, turismo y cultura, no había requisitos, eran prácticamente automáticos. En este caso sí hay requisitos. Los requisitos para ser acreedor de este beneficio son similares al repro, una reducción superior al 20% en términos reales, sobre este punto ya vamos a hablar en unos minutos. Hay que tener un tope de 5 trabajadores y como nota de color dice que para recibir estos 18.000 mensuales impone como condición que en la medida de haber sido sujeto pasivo del aporte solidario, que recordemos para ser sujeto pasivo del aporte solidario, un contribuyente tiene que tener un patrimonio mayor de 200 millones, bueno, en la medida de haber sido sujeto pasivo del aporte solidario, lo haya pagado. No me imagino nadie que haya pagado el aporte solidario que perciba, bueno, que haga el trámite para recibir los 18.000 pesos mensuales. Pero bueno, son las normas como están, simplemente tenemos que conocerlas y comentarlas. Bueno, y ya acá, habiendo hecho todo el repaso, vamos a ver el programa Repro 2 en general, para ver después, en particular, cómo está funcionando a partir del mes de abril, porque hubo muchos cambios. ¿Recordamos las características generales del programa? Bueno, es un monto por cada empleado, un monto de subsidio. Para sectores no críticos son 9.000 pesos mensuales. Para sectores críticos, en función de la normativa, en este caso la resolución 198 del Ministerio de Trabajo, son 12.000 pesos mensuales. Y para el sector salud, 18.000 pesos mensuales. La duración es mensual, inferimos que va a seguir hasta fin de año, ya vamos a mencionar por qué. Y el alcance está definido considerando la cantidad de empleadores postulantes, la situación económica, patrimonial y financiera de los mismos, ya vamos a ver de qué se trata este tema. Y lo que es fundamental, y lo que tenemos que saber, que esto no es automático como el ATP. Yo puedo pasar la parte de selección y la parte de preselección y verificar todos los parámetros. Pero lo que tenemos que saber e informarle a nuestros clientes que este programa, el programa Repro, está sujeto a presupuesto. Con lo cual, hay casos que por más que me corresponda en función de haber cumplimentado todos los requisitos y condiciones, no me lo otorgan porque no se verifica el cupo del presupuesto asignado a este programa. Bueno, ¿cuáles son los criterios de preselección? Esto genera mucha confusión, porque ustedes saben que para acceder a los beneficios de este programa, más allá del tema presupuesto, tengo que saltar no una valla, sino dos. La primera valla que tengo que saltar se llama criterio de preselección. Recién cuando salto esa valla de criterio de preselección,
quiero los criterios de selección. Son dos criterios distintos, pero tengo que saltar dos vallas distintas, dos requisitos diferentes. Vamos a ver el primero de ellos. Criterios de preselección. La actividad principal tiene que estar incluida en el nombre de actividades críticas y no críticas del programa ATP o del sector salud. Asumamos que paso ese criterio y acá empezamos con las novedades. Las novedades es, ¿cómo quedó la norma? La norma quedó con la última modificación de abril, que la variación tiene que ser, se toma mes de referencia actual, el mes anterior al que pido el beneficio del sueldo, versus el mes anterior previo a la prepandemia, con lo cual nos tenemos que comparar 2021 contra el año 2019. Y en este caso, tengo que comparar, y esta es la novedad que le quería transmitir, no en términos nominales como fue clásico en estos casos, sino tengo que comparar a niveles reales, es decir, ajustados por inflación y moneda homogénea. Y a los fines de hacerme acreedor a este beneficio, tengo que tener una variación negativa mayor al 20%, en este caso en términos reales. Si no, no soy acreedor al beneficio, no salto a la primera valla. Y en el caso de tratarse del sector salud, tengo que tener una reducción en términos reales, pero no me pone ningún porcentaje. Con que sea un 0,1%, ya cumplimenté. Pero lo que tenemos que saber, que a partir del mes de abril, se tiene que tomar la comparación interanual ajustada por inflación, y en este caso tiene que ser, por lo menos para abril, una reducción, se tiene que verificar una reducción superior al 20% en términos reales. Asumiendo que paso ese criterio de preselección, paso al criterio de selección. Los criterios de selección son 7, que en algunos casos tengo que cumplimentar algunos pocos y en otros casos tengo que cumplimentar algunos más. Los criterios de selección los tenemos acá. Los que tienen la llamadita, por ejemplo, son variación porcentual interanual de facturación, deriva compras, de importaciones en el caso de corresponder, no son mes contra mes, sino que se computan los últimos 3 meses desde la fecha de inscripción versus los últimos 3 meses del año 2019. Se tienen que comparar así, trimestre contra trimestre. En cambio, los que son respecto del mes de referencia, que generalmente es el mes anterior por el cual solicito el beneficio del sueldo, se refieren al mes el coeficiente de endeudamiento, pasivo total de su patrimonio neto, y el de liquidez corriente, ¿sí? Activo corriente versus pasivo corriente. Bueno, entonces, ¿cómo está hoy el programa Repro en general? El programa Repro en general, hoy lo que tenemos que saber, ya sea por los criterios de preselección como los criterios de selección, es lo siguiente. Son dinámicos, varían todos los meses. Recién lo que dijimos es cómo queda la norma si yo miro el programa Repro, pero esto va cambiando todos los meses y de hecho cambió para abril, como ya vamos a hablar en unos minutos. Pero esos son los lineamientos generales que tenemos que saber, bueno, que pueden variar. Estos lineamientos generales los define mensualmente el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa y son aprobados, como todos sabemos, por una resolución del Ministerio de Trabajo. Depende del sector, hay diferentes requisitos para el sector crítico, no crítico y salud, también depende de la cantidad de empleados, y esto es fundamental y lo quiero recalcar. A partir del mes de abril se tiene en cuenta la facturación ajustada por inflación, la facturación real. Este es un cambio de paradigma del programa. Siempre se comparó tanto ATP como Repro y variación nominal. Ahora se compara variación ajustada por inflación. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos para el mes de abril? Bueno, si mi sector es un sector crítico, tengo una excepción. En este caso, de los 12.000 pesos, los 12.000 pesos se transforman en 18.000 pesos, con la limitación que si yo era un sector crítico y recibía el bono turismo cultura, que recordamos 4 o 6.000 pesos respectivamente, se me hacían de 12, se pasaban a 16 o 18. Bueno, en este caso, no recibo para este mes de abril
como me incrementaron el importe de subsidio de 12.000 a 18.000, no recibo el bono cultura turismo de 4 o 6.000 pesos, con lo cual quedan 18.000 pesos. Y el otro tema que por excepción aplica para abril, para el sector crítico, es criterios simplificados. Recién dijimos que tenía que pasar la valla de preselección y después la de selección. Bueno, acá simplemente tengo que pasar estos dos parámetros. Primero, variación de facturación, con la particularidad que para el mes de abril no tomo mes contra mes, sino que tomo los primeros 20 días del 2021, abril 2021, versus los primeros 20 días del mes de abril 2019, ajustado por inflación. Y se tiene que verificar, bueno, una reducción superior al 20% en términos reales, como dijimos antes. Esto es algo nuevo. Y después, el otro criterio, tenemos que tener en cuenta el índice de liquidez corriente solamente. De los otros criterios de selección, que eran 7, solamente el índice de liquidez corriente. Activo corriente menos pasivo corriente para marzo de 2021, que tiene que ser menor a 2,5. Entonces, programa retro, abril 2021, sector crítico como excepción, se incrementa el beneficio a 18.000 pesos por empleado y tiene criterios simplificados para ser acreedor al mismo. Bueno, abril 2021, sector no crítico, bueno, las condiciones específicas, acá sí comparamos marzo 2021 contra marzo 2019, mes completo, y también, obviamente, es los importes ajustados por inflación, y la condición sine qua non es que se tiene que verificar una reducción superior al 20% en términos reales. ¿Cuáles son, si paso esta valla, los criterios de selección? Acá, para ser sector no crítico, tengo que cumplimentar por lo menos 4 de los 7 parámetros que mencionamos antes. Pero me pide como condición excluyente los siguientes 3 parámetros. El de variación interanual de facturación, que recordemos que es trimestral, la variación porcentual de la relación entre el costo laboral y facturación, que acá les tengo que comentar que durante marzo hubo un montón de problemas con este índice, mucha gente no lo cumple, muchos contribuyentes no lo cumplen. Y por último, el de variación porcentual de importaciones, obviamente siempre y cuando sea un contribuyente que realice importaciones. Si no realiza importaciones, no lo tengo que cumplimentar, con lo cual, en vez de estos 3 parámetros, tengo que cumplimentar en forma obligatoria 2. Bueno, sector salud, condiciones específicas, también la variación interanual es marzo 2021 contra 2019, ajustada por inflación, tiene que ser menor, sin ningún porcentaje, y las condiciones de selección, en este caso, tengo que cumplimentar 4 de los 7 parámetros que mencionamos antes, pero solamente me pone 2, que son excluyentes, la variación interanual de facturación y la variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral y facturación. Parámetro que dijimos que es de difícil cumplimiento por la experiencia que hemos tenido en el tiempo. Bueno, y acá ya vamos llegando al final, y esto es fundamental. Y esto fue una de las cosas que nos dio la oportunidad de volver a poner este tema, porque esto es muy importante. Por esta novedad, el programa Repro cada vez se va pareciendo más al programa TP. ¿Por qué? Porque a través de este decreto, el decreto 323, que se publicó la semana pasada en el boletín oficial, se establece algo muy solicitado por las cámaras empresarias en función de lamentablemente la situación económica de un montón de contribuyentes. Esto estaba referido al beneficio de la reducción de las contribuciones patronales con destino al CIPA, que recordamos que las contribuciones patronales con destino al CIPA no son el 100% de las contribuciones patronales, ¿sí? Las contribuciones patronales con destino al CIPA son solamente el 60% aproximadamente de las contribuciones patronales. El resto son las contribuciones patronales destinadas a financiar la Ley Nacional de Empleo, las asignaciones familiares y al PAMI. Bueno, hoy por hoy, a través de esta norma, se reimplanta, mejor dicho, para hacerse más parecido al programa TP, el beneficio de reducción, en este caso, no del 95%, sino del 100% de las contribuciones patronales con destino al CIPA. ¿Cuál es la duración? El decreto prevé expresamente que aplica hasta el 31 de diciembre de 2021. Por eso interpretamos que el programa Repro, más allá que en la norma madre dice que es mensual, se va a seguir extendiendo hasta el periodo mensual posterior al periodo de vengamiento de salarios con beneficio Repro. Para ser claros,
Este beneficio, y esto fue consultado ya con la gente del Ministerio de Trabajo, aplica si yo recibí el beneficio repro para abril de 2021, me va a aplicar en forma automática para mi F931 de mayo de 2021. Con lo cual no voy a pagar las contribuciones patronales que tenía que pagar en junio, ¿sí? Pero este beneficio aplica para el F9, a partir del F931 de mayo de 2021. ¿Y cuál es el alcance? ¿Aplica para todos los sectores? No. Acá tenemos que ser muy precisos. Tenemos que ser muy precisos. Aplica solamente para los beneficiarios del programa Repro 2 encuadrados en el sector crítico. Solamente en el sector crítico. No aplica para los encuadrados en el sector no crítico. Y bueno, y ya para ir cerrando, me gusta armar un cuadro para ver, digamos, para resumir todo lo que dijimos, bueno, por si nos llama el cliente y tener la información a mano, ¿no? Programa Repro 2, ¿cuáles son los beneficios monetarios? Para el sector no crítico, 9.000 pesos, para el sector crítico, 12.000 pesos por empleado por mes, y para el sector salud, 18.000 pesos. ¿Cuál fue la novedad para el mes de abril? Bueno, para el mes de abril la novedad fue que para el sector crítico, en vez de los 12.000, le asignaron 18.000 pesos por empleado, bueno, con lo que dijimos recién que no aplicaba el complemento del bono turismo y mi bono cultura, pero bueno, 18.000 pesos por empleado por mes, más la simplificación de los requisitos y parámetros para poder acceder a esto. Y después lo que tenemos que saber, que la reducción del 100% de las contribuciones patronales con destino al SIPA, implementada por el decreto 323. ¿Esto aplica para el sector crítico? No. Para el sector no crítico no aplica. Aplica para el sector crítico, y si bien ponemos que para el sector salud no aplica por este decreto, tenemos que recordar que el sector salud, desde el año pasado, por el decreto 300, que ahora, bueno, está prorrogada su vigencia por el decreto 242, ya tenía la exhibición de las contribuciones patronales con destino al SIPA. Y bueno, siempre me gusta cerrarlo con la agenda del 2021. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber, los parámetros a partir de abril ya son reales, con lo cual, para planificar con nuestros clientes, si voy a obtener el beneficio de los salarios para el mes que viene, lo que ya tengo que saber es ver cuáles son el índice de inflación abril contra abril, abril 21 contra abril 2019, para ver si con la reducción del 20% puedo llegar a acceder o no. ¿Qué tengo que tener en cuenta para el salario de mayo de 2021? Bueno, que el F931, si yo fui acreedor del repro de abril, el F931 voy a tener reducidas las contribuciones patronales con destino al SIPA. Y eso le tengo que avisar a mi cliente, bueno, porque ese va a tener esa ventaja financiera a partir del F931 de mayo y siguientes. Después, bueno, la reducción de las contribuciones patronales con destino al SIPA, obviamente, bueno, es un beneficio financiero que tiene que estar en la planificación. Y después, por último, lo que tenemos que saber, que esta extensión de los beneficios del programa por 2021 va a variar las condiciones y que todos los meses, en función de cómo varíe la actividad económica, van a ser más flexibles o menos flexibles. Y por último, este programa Repro, por lo que vemos, cada vez es más parecido al programa TP, con lo cual, bueno, seguramente van a seguir con modificaciones que vamos a tener que tener en cuenta regularmente. Bueno, muchas gracias.